cambiar de tema, ¿te parece? Vamos a ¿Qué tener me una traes? charla. Vamos a hacer una charla más que nada geopolítica, relaciones internacionales. ¿Cómo la ves? Me gusta, Bien ahí. me gusta. Bien. ¿Ahora? ¿En este Ahora momento? mismo, estamos conectados con Gonzalo Fiore Viani. Él es abogado, doctor en Relaciones Internacionales, becario postdoctoral del CONICET y profesor. Y lo tenemos acá un ratito para charlar un poco sobre el panorama del mundo, ¿eh? Cómo vienen un poco las cosas. ¿Cómo estás, Gonzalo? Un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va? Un saludo a la audiencia. ¿Cómo andás, ¿Qué Gonzalo? tal? ¿Cómo estás? Estábamos viendo, además de toda esta biografía, que sos asesor embajador en San Marino, que Sí, ayer me puse a investigar un poco. Es un microestado dentro de Italia y es uno de los países más antiguos del mundo, ¿no? ¿Cómo es eso? así es. Y es la república más antigua del Mirá, mundo. Mirá. como sistema Sí, político. sí. Como sistema político y que aún se sostiene, ¿no? Porque por supuesto hubo repúblicas antes que después desaparecieron, ¿no? Pero la república sostenida en el tiempo más antiguo del mundo es la de San Marino, más de 1700 años. Fue Mirá. fundada en el año 301. Y vos ahí sos Locura. asesor de la embajada. De la embajada en Argentina, De la sí. Argentina en Mirá San Marino. vos. Muy bien, Increíble. ¿eh? Sí. No, a San Marino yo, o sea, no soy fanático de la Fórmula 1 ni mucho menos, pero sé que hay un gran premio en San Marino y es como el momento también donde más aparece San Marino, por lo menos en la opinión pública, deportiva. Mirá vos. Sí, sí. Sí, muy loco. Muy bueno. Bueno, algún día iremos. Sí, Estoy para estaría allá. bueno. Estoy para... Y la selección de fútbol con menos victorias también También. ¿En de serio? FIFA. Y bueno, puede Me pasar, encanta, chicos. puede pasar, puede pasar. Bueno, Gonzalo, hablas mucho, nos gustaría hablar con vos un poco de todo el tema de China, ¿no? Estados Unidos, el mapa geopolítico mundial, que es un tema que solemos tratar mucho acá en el programa. Vos decís que China no busca reemplazar a Estados Unidos, pero tampoco buscar este lugar subordinado, ¿no? Como estos poderes que están construyendo estas superpotencias mundiales. ¿En qué lugar crees que está China y qué tipo de poder está construyendo actualmente? Sí, no, lo que yo creo es que no está claro, efectivamente, si China quiere reemplazar o no a Estados Unidos como la potencia hegemónica. Sí le conviene hacerlo, ¿no? Porque eso también te conlleva un gasto grande en lo económico, sobre todo, que hay que ver si China está dispuesto a hacerlo. Yo lo Claro, que creo es que hay hoy una crisis clara en el orden internacional liberal, entendido como el orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial y que después se consolida en el final de la Guerra Fría, con Estados Unidos como principal impulsor, pero que quien más está cuestionando este orden internacional liberal son los propios Estados Unidos con Donald Trump, y claro, Mm. cuestionándolo de una manera que no podría cuestionar otro país, justamente porque quien lo cuestiona y quien de alguna manera es el disruptor de este orden internacional es su propio creador e impulsor. Y China es quien más se ha beneficiado de este orden internacional los últimos 20 años, porque es el país que más ha crecido, que mayores socios comerciales ha logrado captar, que mayor cantidad de mercados ha logrado captar también. sí, Entonces, ¿por qué China cuestionaría el orden internacional liberal que tantos beneficios les ha dado? Es más, vos hoy ves a China pidiendo y abogando por el libre comercio, mientras ves a Estados Unidos estableciendo claro. aranceles, cortando tratos comerciales, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que quien más está hoy cuestionando este orden internacional es los Estados Unidos con Donald Trump, no los Estados Unidos en general, sino el gobierno de los Estados Unidos hoy. Sí, interesante eso, ¿no? Y vos, para vos, ¿cuál es la centralidad, digamos, de esa estrategia de China, ¿no? ¿Está en la infraestructura? ¿Está más en la diplomacia, en la tecnología? ¿Dónde ubicarías vos eso? Un poco de todo, creo. Si vos ves, por ejemplo, en América Latina, prácticamente todos los países latinoamericanos tienen a China o primero o segundo socio comercial. Por ejemplo, Argentina es nuestro segundo socio. Mm, Sí, para Chile es el primero, para Uruguay es el primero, para Bolivia es el primero, para Brasil es el primero, etcétera, etcétera. Entonces, si vos ves eso, China ha logrado captar, después también si ves el mapa de África, por ejemplo, o de los sí, países del sudeste asiático, China es el primer socio comercial de prácticamente todos, además con una fuerte presencia económica y de infraestructura en África y en Asia, también en América Latina, aunque en menor medida, con lo que es la iniciativa de la Franja y la Ruta. Más de 150 países están en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Entonces, ahí ves que es bastante multidimensional la estrategia de China para acercarse a otros países.
Y después, también, la cuestión tecnológica. Hoy ahí sí hay una disputa muy concreta con los Estados Unidos, y eso Sí. también te explica un poco las políticas ultraproteccionistas de Donald Trump, porque ve que está perdiendo con China la disputa tecnológica. Y hoy podríamos decir que la nueva carrera espacial, como fue en su momento en la época de la Guerra Fría, como para hacer un paralelismo, es Sí. claramente la carrera por la inteligencia artificial. Claro. Sí, sí, absolutamente. Bueno, todo este tema de aplicar políticas proteccionistas al know-how de la tecnología, ¿no? Al exportar tecnología. Pero en todo este armado mundial, Argentina, bueno, en el último tiempo, sobre todo a partir del gobierno de Javier Milei, se muestra mucho más cercano a Estados Unidos. Una cuestión bastante contradictoria, esto que comentabas, Trump cada vez más proteccionista, cada vez más replegado hacia adentro, y una Argentina cada vez más abierta, ¿no? En ese sentido, y con relaciones cada vez más estrechas. ¿Dónde puede mirar Argentina, no? Y si hay otras experiencias posibles en el mundo, más allá de Estados Unidos o China. Bueno, es una gran pregunta. Yo creo que cuando uno ve, por ejemplo, sin irnos demasiado lejos, sin irnos a países muy lejanos, tenemos la experiencia propia la experiencia misma de Brasil. Está bien, Claro. Brasil tiene una potencia que es una potencia económica en la región, junto a México es la principal economía de América Latina, es un país geopolíticamente quizás está un paso más arriba que la Argentina, por más que nos duela, también económicamente, por supuesto. Sí. Pero Brasil ha logrado hacer un equilibrio entre es parte de BRICS, por ejemplo, Ajá. del eje multipolar, por supuesto, y a su vez tiene buenos vínculos con los Estados Unidos, si bien se han dañado un poco tras la irrupción de Donald Trump, pero siempre los mantuvo. Lula tuvo una política muy, por supuesto, muy centrada en lo que es BRICS. Ahora, dentro de alguna semana, va a ser la cumbre de BRICS en Brasil, pero también iba a la Casa Blanca a verlo a Biden, por ejemplo, y los vínculos con los Estados Unidos muy buenos. Y es más, antes de Lula, el gobierno de Bolsonaro no se había alineado 100% a los Estados Unidos, también mantenía la presencia en BRICS y también tenía una muy buena relación tanto con China como con Rusia, más allá de algunas declaraciones que hizo Bolsonaro en la campaña. Después hubo un viraje, y fue durante el gobierno de Bolsonaro, por ejemplo, que China se convirtió en el primer socio comercial de Brasil. Sí. Y Bolsonaro fue el último presidente en ver a Putin 2 días antes del inicio de la operación militar especial en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Entonces, Mirá. ahí ves que eso también es un dato interesante, y ves que Brasil no cambia la política exterior demasiado, más allá de los cambios políticos. Yo creo que es un ejemplo en materia de política exterior Brasil que se puede llevar adelante más allá de las simpatías o las preferencias de los líderes, que por supuesto le va a dar un matiz diferente a cómo te vas a posicionar en el mundo, pero la cuestión estratégica, la visión a futuro, es algo que hay que sostener. Y ahí creo que hay una experiencia importante. Pero bueno, hoy Argentina ha elegido ser simplemente una especie de furgón de cola de los Estados Unidos, simplemente hacer absolutamente todo lo que dice Estados Unidos en materia de política exterior, por más que, como bien decís, después cuando uno ve la política interna de Trump y la política interna del gobierno argentino no se condicen, porque son claramente muy, muy diferentes. Yo, en lo personal, creo que es una postura errónea en varios aspectos, porque, por ejemplo, China es nuestro segundo socio comercial y Brasil es nuestro primer socio comercial, y no se pueden descuidar las relaciones con ese tipo de países, más allá de las cuestiones ideológicas. Yo creo que acá hay que ser muy pragmático y ver la cuestión comercial, económica, financiera, etcétera. Y además, a diferencia de la época de la Guerra Fría, hoy China no te obliga a alinearte como en ese momento la Unión Soviética, ¿no? No te obliga a alinearte políticamente, no le interesa esa cuestión. Claro. Entonces, eso también es algo que hay que aprovechar. Sí. No, y ahí, ¿cómo entra a jugar? Te llevo nuevo a China, ¿no? Ahora que lo mencionaste de nuevo. ¿Cómo juega ahí el interés por África, por ejemplo? ¿Qué es lo que lo mueve a China para interesarse en África? Bueno, varias cuestiones. Por un lado, por supuesto, ampliar su influencia y su injerencia geopolítica, y tanto China como Rusia, que hoy son socios estratégicos, se puede decir que hay una cierta competencia, porque a ambos les interesa ampliar su estrategia geopolítica en África. Y después, por otro lado, también está la cuestión de los recursos, los puertos, los recursos minerales, los recursos naturales. Y además, China tiene, sobre todo en los últimos años, en las últimas décadas, te diría quizás post pandemia, eso se frenó, se ralentizó un poco, pero pre pandemia tenía un exceso muy importante de manufactura industrial y de, por ejemplo, de cemento, para ser concreto. Y eso en algún lado tiene que ir, ¿no? Entonces,
también en ese punto la iniciativa de la Frágil Ruta le sirve a China para poder colocar todo su excedente en otros países, para construir infraestructura en otros países, y eso a su vez le sirve también para, por supuesto, extender su influencia geopolítica. Entonces, África tiene un interés por ese lado, también tiene una población muy joven, Sí. tiene, como te decía, puertos, recursos naturales, y por eso también se ve la competencia entre China y Rusia. Hace poco estuve casi 2 meses en Rusia, en la Academia de Relaciones Internacionales de Moscú, haciendo una estancia postdoctoral y también dando clases, y vi una presencia muy importante de alumnos africanos, por ejemplo, ahí. Hay un intercambio muy grande con África heredado de la época de la Guerra Fría que Rusia empezó a recuperar en ese aspecto. Entonces, claramente hoy África se ha vuelto un escenario, también parte de un escenario de competencia, donde Estados Unidos parece bastante ausente, donde las expotencias coloniales también están ausentes, y hoy la competencia se centra entre China y Rusia sobre todo. Claro, bueno, mencionaba esta cuestión de los recursos naturales en África, la población joven, grandes extensiones de tierra también, ¿no? Encuentro varias similitudes con lo que podría ser Argentina, ¿no? Y vos antes mencionabas esta cuestión de que Argentina está posicionando un poco como el furgón de cola de los Estados Unidos, que es bastante fuerte, pero es real, ¿no? Sobre todo, bueno, de la mano del préstamo del FMI. ¿Crees que todas esas cuestiones hoy son moneda de cambio para la Argentina, ¿no? Hablábamos de recursos naturales, la mano de obra, la tierra. Sí, claro, Argentina es el 8º país en materia de extensión del mundo. Somos parte del G20, tenés todo lo que tiene que ver con la plataforma continental, con recursos que van a ser cada vez más importantes a futuro, por ejemplo, como el agua, sin ir más lejos, también recursos mineros importantes en nuestras provincias, petroleros, gasíferos, etcétera. Es decir, hoy Argentina es un país importante como centro de competencia, no importante, por supuesto, como tomador de decisión o como de alguna manera influyente en materia de política internacional, pero sí como centro de competencia, no solo en América Latina, sino visto más globalmente. Y todo este tipo de cuestiones terminan siendo, por supuesto, moneda de cambio a la hora de la competencia entre las potencias. Por eso también el interés de Estados Unidos en recuperar influencia en América Latina en general, esta especie de nueva reedición de la doctrina Monroe de América para los americanos, para restar la influencia china, y también por eso el interés chino de seguir expandiéndose en América Latina, más allá de los signos políticos de los gobiernos, porque, por ejemplo, China se acercó a Chile y a Uruguay. Por ejemplo, Chile se metió en la iniciativa de la Frágil Ruta con Piñera en su momento, Claro. y Uruguay con la Calle. Entonces, va más allá de la cuestión política. Yo creo que China no tendría ningún problema en profundizar vínculos con el gobierno de Milei en Argentina, por ejemplo. Pero bueno, hoy claramente no se ve la intención del gobierno argentino, si bien Milei suavizó un poco sus declaraciones respecto de China y tuvo algunas marchas atrás ahí respecto de lo que había dicho en su momento. Se encontró pero con no Xi Jinping en Brasil, ¿no? Existió el encuentro. Se encontró con Xi Jinping en Brasil. Existió una foto. Sí, se encontró con Xi Jinping en Brasil. Bueno, cuando yo estuve en diciembre en Beijing había mucha expectativa por una visita de Milei en mayo. Exacto. Pero bueno, mayo pasó y finalmente no se produjo. No sé si se va a producir eso en algún momento. Sí, es verdad eso. Se hablaba de que Karina también podía ir antes, como a tantear el territorio, decían por ahí. ¿Ah, sí? Sí. Mirá vos. Sí, se hablaba de eso, recuerdo que se hablaba de eso, pero bueno, finalmente no se produjo. Sí, no pasó. Todas las expectativas estaban con que se iba a producir en mayo. De hecho, cuando yo estuve en diciembre también había habido una visita de diputados nacionales argentinos, inclusive había algunos de la Libertad Avanza ahí, y había cierta expectativa al respecto. Pero bueno, no se produjo, hay que ver todavía si efectivamente va a suceder o no. Lo que es cierto es que tras la elección de Trump, Estados Unidos sí se ha endurecido bastante al respecto. Claro. Han habido varios movimientos en ese sentido, y si bien China hoy no te obliga a elegir, bueno, pero Estados Unidos sí. Claro, hay una lealtad de Argentina también hacia Estados Unidos, que bueno, sabemos bien la relación. Me interesa explorar un poco el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, que hoy por hoy es una tecnología fundamental en el mundo, que se viene desarrollando cada vez más. Hace poco apareció un modelo chino de open source que se llama DeepSeek, que lo lograron generar sin acceso a la tecnología de Occidente, ¿no? Una cosa así, no soy especialista en el tema, pero entiendo que va por este lado. ¿Qué dice eso del nuevo escenario tecnológico y en qué lugar está Argentina para el desarrollo de la inteligencia artificial?
Bueno, eso dice que claramente China está en condiciones de competir con Estados Unidos en ese aspecto, porque lo de DeepSeek en su momento fue un terremoto. No sé si se acuerdan que las acciones de Nvidia se habían desplomado, las acciones de varias empresas de Silicon Valley que se dedican a la cuestión de inteligencia artificial se habían desplomado, porque no se esperaba que China pudiera hacer esto. Fue como la gran salida de China y como la gran presentación de los chinos como un competidor serio en materia de inteligencia. Yo creo que la competencia claramente está entre China y los Estados Unidos. Eso también te explica el acercamiento de varios magnates de Silicon Valley, como el caso de Jeff Bezos, Zuckerberg, bueno, el propio Elon Musk, más allá de las características propias además, pero de varios de estos sectores al gobierno de Trump, porque lo que ven es que no están pudiendo y no van a poder competir con China por todo el apoyo gubernamental que tienen los desarrolladores chinos, que no es igual al de los Estados Unidos. Trump también ve esto y por eso también empieza a acercarse y a plantear otro tipo de esquema de ayudas estatales, etcétera, a las empresas que se dediquen a desarrollar la inteligencia artificial, porque como te decía, creo que es la gran carrera hoy, podría ser el equivalente a la carrera espacial, con la diferencia que no hay no se sabe muy bien hacia dónde, cuál es la meta, ¿no? Porque, Claro. bueno, yo tampoco no soy un experto en las cuestiones técnicas de la inteligencia artificial, pero lo que te dicen que la meta es, de alguna manera, lograr la singularidad, es decir, una inteligencia artificial que de alguna manera se enseñe a sí misma, que pueda, entre comillas, no sé si el término Apocalipsis. correcto, pensar, ¿no? Claro. Pero bueno, no sé efectivamente si eso es posible, nadie lo sabe, si efectivamente se va a poder lograr o no, entonces nadie sabe cuál es la meta, pero lo que sí se ve es que cada vez son más potentes las inteligencias artificiales y ahí Absolutamente. se ve una competencia grande entre China y Estados Unidos. Yo creo que el rol de Argentina en ese aspecto, no sé si hay rol de Argentina Claro. en No hay esa competencia de competencia. Argentina en el desarrollo de la inteligencia artificial, por lo menos ahora. Por lo menos ahora, creo que no a ese nivel, creo que hoy es China, Estados Unidos, en menor medida India, India sobre todo con los recursos humanos, que se terminan siendo o a China o a Estados Unidos, más allá del desarrollo ahí, más allá de que el gobierno indio en los últimos meses también lanzó una campaña para repatriar científicos, para que los desarrolladores no se vayan, para darle mejores condiciones. Entonces ahí también te habla clara de la importancia estratégica que tiene esta cuestión hoy. Absolutamente. Gonzalo, vos estuviste poniéndole el foco al caso de Burkina Faso. ¿Qué Mm. está pasando ahí? Bueno, en Burkina Faso es algo que me parece bastante interesante, porque se está dando un fenómeno realmente, por un lado, muy complejo, pero que está poniendo todos los focos ahí, porque bueno, es un país que claramente a nosotros no nos llega nada de información, inclusive a los europeos tampoco, más allá de las expotencias coloniales, pero en los últimos tiempos, a partir de 2022, hubo un golpe de Estado en Burkina Faso, un golpe de Estado liderado por un grupo de militares jóvenes, sub-35, quien lidera este grupo, se llama Ibrahim Traore, que es un capitán del ejército, que tiene un discurso que recuerda mucho a mí, por lo menos, y a este lado del mundo recuerda mucho al de Hugo Chávez, ¿no? Mirá. Porque es Ajá, un mira. discurso muy nacionalista, pero a su vez con elementos muy marcados de socialistas, ¿no? De hecho, nacionalizó todo el entramado minero, energético, expulsó a las tropas francesas que todavía estaban ahí, lanzaron un ejército conjunto con Mali y con Níger, que son los países de la región del Sahel, para combatir al terrorismo, que es un fenómeno muy fuerte ahí, sobre todo los remanentes del Estado Islámico, del ISIS, de otros grupos como Boko Haram, por ejemplo. Y está liderando, básicamente lo que lanzó es una revolución nacionalista en Burkina Faso, con elementos muy importantes del socialismo. Por eso digo que recuerda mucho a Chávez, inclusive en la gestualidad, esto de la boina roja, el uniforme militar. Sí, Parece que es muy interesante lo que está pasando, porque es una revolución al modo de las viejas revoluciones del siglo XX, claro. ¿no? Donde se retoma la vieja izquierda del siglo XX, sin los elementos postmodernistas, etcétera, etcétera, que hubo después, y además muy enraizada en la historia decolonial y anticolonialista africana y del propio Burkina Faso. En Burkina Faso ya tuvieron un intento de revolución en los años 80, liderada por Tomás Sankara, que era conocido como el Che Guevara de África. Mirá A vos. Sankara lo traicionan y lo matan, le hacen un golpe de Estado con apoyo francés
y de la CIA. Y bueno, Traoré lo que está haciendo ahora es reivindicar el legado de esa cara. De hecho, el año pasado inauguró un mega mausoleo de su figura, como se está parando ahí, ¿no? Mirá. Como en ese aspecto. ¿Y tiene Wow. apoyo internacional? O sea, ¿tiene algún tipo de conexión con Rusia? Sí, sobre todo con Rusia y con China, Mirá. claramente. De hecho, en el último desfile del 9 de mayo, cuando fueron los 80 años del Día de la Victoria en Moscú, Traoré fue y fue uno de los presidentes más aplaudidos, mejor recibidos, con todos los honores en el Kremlin por Putin, después por la gente. Además, es una figura muy carismática, joven, carismático, con mucho apoyo también de los jóvenes en un continente joven, como decíamos antes, como es África, Claro. y con mucho apoyo de la juventud. No solo en Burkina Faso, sino que ya se ha convertido en un ícono africano, panafricano, ¿no? Porque también tiene esta idea de recuperar la unión de los países africanos, esta vieja idea también del siglo XX del panafricanismo, que tenía mucha sensación también en las izquierdas marxistas o decoloniales del siglo XX en África. Entonces, me parece que es una figura sumamente interesante para seguir, a ver cómo continúa este proceso. Totalmente. Bueno, Gonzalo, hemos viajado por todo el mundo. Hemos analizado un poquito de cada parte. Muchas gracias por tu tiempo y vamos a investigar un poco más de San Marino. San Marino, sí. Dale, la próxima, si quieren, podemos hablar de San Marino. Me interesa. Dale. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Dale. Mucha suerte. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Un abrazo. Gracias. Bueno, muy interesante, ¿eh? Burkina Faso. ¿Tenías idea? Yo estoy fascinado con lo de Burkina Faso, porque no sé si vieron el personaje que es que no me acuerdo del nombre, el que cabeza la revolución. Hay que buscar. No. Interesante este Ibrahim paralelismo que Traoré. hace. ¿Cómo es? Ibrahim Traoré. Mirá vos. Bueno, interesante este paralelismo que hace con lo que fue la experiencia de Venezuela con Chávez y África, un continente que por lo menos para el sur de América suele ser medio lejano, ¿no? Sí. En cuanto a conflictos políticos y demás. No, en términos hasta de acercamiento cultural, Sí, digamos, ¿no? sí. Así que está bueno 37 años tiene ver para ahí. Ibrahim. 37. 2 años más chico, 3 años más chico que Santiago Caputo. Mira, Mira, acá. cada uno con sus luchas. Claro, por eso. Cada uno con sus cosas. Me encantaría,